Y está con nosotros en esta primera parte del programa el viceministro de Tributación, Óscar Orué. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo se convocó finalmente a esta medida de fuerza? ¿Hubo un diálogo anterior, un diálogo que no llegó a algún tipo de acuerdo, una solicitud por parte de los sindicatos diciendo este va a ser nuestro reclamo, incluyanos en la solicitud que van a hacer respecto a su presupuesto? ¿Cuál fue el proceso para entender por qué se llegó primero a la huelga? Bueno, básicamente ellos hablan de que hace 7 años el Ministerio de Hacienda no tiene un reajuste salarial Mm, y eso es una realidad. sí. Ahora bien, nosotros lo que le planteamos desde el principio fue habilitar una mesa técnica a los efectos de estudiar un plan de carreras en base a méritos, aptitudes y sobre todo responsabilidades. Mm, Nosotros no podemos hablar de un aumento generalizado de ningún porcentaje porque eso no es la línea en la cual estamos trabajando. Y eso nosotros le explicamos a ellos. Lastimosamente ellos no aceptaron y fueron a una medida extrema, en el cual es legal. O sea, la huelga, la Constitución Nacional garantiza eso, absolutamente. Santiago. Entonces nosotros dijimos, bueno, ok, vayan a la huelga, no hay ningún problema, nosotros respetamos eso. El problema está cuando esta situación hace que se vuelvan violentos, porque no había un acatamiento del 100% en el Ministerio de Hacienda, eso cabe destacar. A diferencia de otras instituciones en las cuales sí hubieron un porcentaje importante de participación. Sin embargo, había un 50-50. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a agredir a los funcionarios que sí querían trabajar y eso nosotros vimos como algo totalmente negativo y realmente algo que no podemos tolerar. Mm. Hablamos con el ministro y tomamos cartas al asunto, hicimos las denuncias en la justicia ordinaria, en la Fiscalía General del Estado y bueno, hicimos esa denuncia porque nosotros ya advertíamos antes que cualquier persona que se plegue a la huelga no va a cobrar su salario porque eso está establecido, no es una cuestión nuestra simplemente, sino que una cuestión que está en el Código Laboral. Hay que recordar que la ley 1626 dice que se remite al Código Laboral en los casos que no estén previstos, como en el caso de esto. Si bien hay un capítulo dentro de la huelga en la ley 1626, el tema de trabajar o no era una cuestión que nosotros estamos analizando a nivel jurídico. Entonces dijimos, tomamos la determinación que los funcionarios que se pleguen a la huelga no iban a cobrar sus salarios. Pero el tema de la violencia hizo que hagamos eso. Pero el viernes, ya cuando fue un poco más drástica nuestra posición, ¿verdad? Porque no da gusto tener que decirle a la gente si esto va a continuar, porque son 15 días de huelga, o sea, ellos planificaron, presentaron todas las documentaciones para hacer 15 días de huelga, y eso realmente a nosotros nos iba a perjudicar terriblemente, porque estamos en un proceso de modernización y simplificación tributaria. La ley nueva a partir del 1 de enero está vigente y en realidad teníamos una situación muy complicada. Nosotros bajo ninguna circunstancia podíamos aceptar el aumento, ¿verdad?, del 28,9%, porque las condiciones no están dadas, Santiago, y eso creo que la ciudadanía lo sabe, y eso nosotros nos mantenemos en esa posición. Pero llegamos a un acuerdo en el sentido de que vamos a trabajar en un plan de carreras y una reestructuración del nivel 100, que le llamamos a nivel técnico, que es el tema de pago de salarios. Y eso es lo que ellos aceptaron. Después también incluimos el tema de la desprecarización. Hay muchos contratados que ya tienen ciertos años, más de Más cuatro de cuatro años, años. y que ellos quieren pasar a formar parte del plan, o sea, en este caso la parte formal, o sea, Ujú. ya ser nombrados. Y bueno, y básicamente eso fue lo que nosotros acordamos, ¿verdad? Y aquellas personas, eso también fue algo que también discutimos mucho, aquellas personas que se plegaron a la huelga van a tener la posibilidad de poder compensar los días no trabajados. Mm, O en todo caso se le va a tener que descontar, mm. ¿verdad? Eso es lo que acordamos con ellos, eso la ley también prevé. Con respecto al primer elemento que citabas, ese casi 30% que solicitaban ellos, porque decían y mencionás, es una solicitud real, es un dato real, aquello de hace 7 años no hay aumentos, ¿verdad? Pero quizá el último aumento, si uno se remite, es un aumento del cuánto por ciento, el No, último que no, no, tuvieron. no recuerdo bien eso, Santiago. Lo que sí es que en un momento dado hubo una situación en la cual se dijo que el Ministerio de Hacienda tenía super salarios y que tenían hasta 5 aguinaldos. Y Mm, eso no era una realidad. Se distorsionó esa información lastimosamente y eso hizo que cada vez que se iba a analizar, tanto en el Congreso como en otras instancias, ni siquiera se pensaba ni se analizaba porque decían, no, los de Hacienda ganan bien.
Entonces, ¿eso qué hizo? Que Hacienda se mantenga en el tiempo, pero otras instituciones comenzaron a tener salarios totalmente diferentes. Hoy, un funcionario de Hacienda comparado a otras instituciones no gana realmente lo que ganan otras instituciones, y estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda es el órgano rector de las finanzas públicas del Estado paraguayo. Ahora, en esa misma línea, ¿cuánto hubiera representado de haber otorgado un aumento cercano al 30%? En términos económicos, ¿cuánto hubiera representado? Ni siquiera calculamos eso, Santiago, porque no están ni siquiera lo analizamos, porque no está, la situación hoy no está como para hacer un aumento del presupuesto en el tema salarial, porque Hacienda es el que entre comillas corta cuando los organismos y entidades del Estado solicitan al Ministerio de Hacienda. Entonces, mal nosotros podíamos otorgar un aumento salarial a los funcionarios, siendo que nosotros somos los principales impulsores de un recorte y un mantenimiento. Hoy estamos hablando de presupuesto por resultado, estamos hablando de un plan salarial a nivel función pública. O sea, estamos haciendo un trabajo fuerte en ese sentido, entonces ni siquiera nos pusimos a analizar cuánto costaría eso, porque materialmente era imposible hablar de ni un porcentaje, ni 5%, ni 3%. Lo que sí dijimos es, bueno, vamos a sentarnos, vamos a ver el plan de carrera y vamos a ver los salarios en base a esa responsabilidad y a ese conocimiento que tiene el funcionario. Hay muchos funcionarios muy preparados y algunas veces hasta relegados. Entonces, lo que nosotros pensamos es, bueno, vamos a eliminar los cargos vacantes, vamos a ver si es que en el Congreso se aprueba el retiro voluntario y eliminar esas categorías que hoy están y reestructurar, que sí, que no significa un aumento en el presupuesto, pero que sí significa para ellos una mejor remuneración en base a su responsabilidad y sobre todo su preparación. Y hacer evaluaciones, la ley establece que hay que hacer 2 veces evaluaciones en el año, nosotros siempre lo hacemos. Entonces, bueno, ya no existe y hoy día no podemos más hablar de un aumento generalizado, porque eso le premia a aquel que no tiene una predisposición con el trabajo. Sin embargo, si nosotros evaluamos, analizamos, hay concursos, entonces lógicamente es mucho mejor eso y creemos que va a ser en base a la meritocracia. A diferencia de cualquier otro trabajador del sector privado, una persona que trabaja en la Secretaría de Estado de Tributación, que ingresa hoy a la Secretaría de Estado de Tributación, ¿en cuánto tiempo tiene estabilidad laboral? La ley establece que en 2 años tiene estabilidad laboral, A diferencia de cualquier otro a trabajador. diferencia de cualquier, eso está establecido en la ley Ujú. 1126. Pero ya a partir de ese momento, de todos modos, lo que rige es la obligación de realizar exámenes con qué periodicidad. Cada 2 veces al año, cada 6 Y meses. eso lo hacen regularmente. El Ministerio de Hacienda hacemos esas evaluaciones, Mm. ¿verdad? Lógicamente creo que hay que analizar nuevamente el plan, o sea, modificar la ley 1626, eso tenemos que estudiarlo probablemente a nivel Estado. No puedo hablar simplemente del Ministerio de Hacienda, sino que a nivel Estado, ¿verdad? Porque hay muchas lagunas en la ley 1626. El tema del relacionamiento, por un lado, habla de prestación de servicios para aquellos contratados y para los nombrados, lógicamente, la estabilidad de los 2 años, a diferencia del sector privado. Por eso estamos hablando, como te decía en la radio el otro día, nosotros hicimos un llamado de 12 personas, estamos hoy con la reforma, en las cuales 400 personas se presentaron, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando, no son salarios muy altos, estamos hablando de un promedio de 3 millones de guaraníes de contrato, ¿verdad? 3.500.000, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay gente que quiere trabajar y lo que nosotros tenemos que ver es si no podemos radicalizar esto ni tampoco abstraernos. Hay una realidad que tenemos que administrar y eso lo hablamos con el ministro de Hacienda, hablamos con los otros viceministros y eso es lo que nosotros nos comprometemos en trabajar en algo que realmente se pueda realizar y que sea en beneficio de todos. Y que no implique un aumento en el presupuesto, porque eso es lo que nosotros tenemos que cuidar como órgano que administra las finanzas públicas en Pero el Paraguay. voy nomás a la cuestión. Yo recuerdo una declaración de Benigno López diciendo, eh, ya hay que agradecer el hecho de estar trabajando en la función pública. Con eso ya es suficiente, decía, y este no es un año para pedir, sino que es un año para agradecer el estar en la función pública, ¿verdad? Por todos los privilegios que se tienen en la función pública, que no son privilegios del sector privado, pero ni por si acaso. Entonces, cuando mencionás, viceministro, que se podrían dar eventualmente algunos aumentos, pero siempre con el criterio de los exámenes, la medición de aptitudes y demás.
uno otra vez hace el análisis diciendo, sin aumentar el presupuesto, decía, pero el no aumentar el presupuesto es como una mentira que se termina soltando cuando te das cuenta que el dinero terminas destinando a gastos corrientes. El destinar dinero que podría darte un margen de maniobra en inversiones o en aplicación de reformas y compañía a gastos corrientes tampoco es un buen negocio. Claro, pero técnicamente no hay un aumento en el nivel de gastos corrientes. Mm, Mantener el nivel de gastos corrientes es nuestra prioridad. Pero ¿qué significa? Dentro de ese mantenimiento, supongamos, vamos a hablar en términos sencillos para que la gente entienda. Dentro tenés vos 100, de los cuales vos pagás 50 personas 100. Nosotros hacemos, bueno, vamos a eliminar los cargos vacantes, vamos a utilizar esos que hoy están, ¿verdad? Porque cuando hablo de no aumentar el presupuesto, justamente hablo de no aumentar los gastos no, corrientes. correcto. Entonces, eso es lo más importante para Mm, nosotros y nos va a dar un margen para que dentro de los gastos corrientes que hoy están aprobados, mantengamos, pero sin embargo le demos una posibilidad de tener una posibilidad, vuelvo a repetir, de que gane un poco más en base a méritos, aptitudes y sobre todo responsabilidades. Eso es lo que nosotros le ofrecimos, ellos aceptaron y estamos ya trabajando a partir del lunes a partir de mañana ya vamos a estar trabajando en ese sentido, ¿verdad? Realmente fue algo muy complicado, muy difícil. eh, Lamentamos todo lo que sucedió, pero nosotros en ese sentido tuvimos la decisión de no ceder con relación al tema de aumentar salario, ni 1% para el 2020. Al contrario, eso lo que vamos a hacer es vamos a hacer un buen estudio técnico conjuntamente con todos los sindicatos, con los 3 sindicatos, y vamos a tener un resultado en el primer semestre del año 2020 y vamos a evaluarlo eso conjuntamente con ellos. Vamos también a mantener el tema de la desprecarización, porque eso es una cuestión legal que está previsto ya. Y bueno, vamos a ver cómo se aprueba el presupuesto en el Congreso y en base a eso también vamos a ir evaluando. Nosotros entendemos el reclamo, lo que no estamos de acuerdo, y eso ya lo manifesté varias veces, es con los hechos de violencia que por suerte llegamos a un acuerdo porque se estaba realmente complicando esto y nosotros el que sale perjudicado acá no es la patronal ni los trabajadores, sino que es la ciudadanía. En algún momento escuché por parte de algunos actores que se estaban manifestando, ya no estamos en recesión. Y si ya no estamos en recesión, ¿cuál es el problema con disponer de estos recursos? Otro decía, yo soy funcionario del Ministerio de Hacienda y es mentira que no hay plata. Nosotros estamos ahí adentro y sabemos que hay plata, pero creo que la discusión que se termina planteando es esta. ¿Qué hacemos con la plata que tenemos hoy disponible? Y además, el no estar en recesión, el haber salido de la recesión, si eventualmente la política de austeridad no continúa, nos va a llevar a la bancarrota en cualquier momento. Totalmente. O sea, no es una cuestión de, ya salimos de recesión, traigamos la plata y hagamos lo que se nos antoja. No funciona así la economía. Definitivamente, definitivamente nosotros ese camino no es el correcto, Santiago. No es correcto aumentar gastos corrientes. Nosotros de cada 100 guaraníes, 76 guaraníes va en pago de salarios. Pero ahí lo que hay que aclarar también que de esos 76 guaraníes, gran parte es para docentes, para médicos y para fuerzas públicas, Mm, ¿verdad? Cuando uno dice 76 guaraníes de cada 100 va para salarios de funcionarios, lo primero que uno piensa es, son funcionarios que son administrativos, y no es tanto así. Es sector docentes, fuerzas públicas y también, por otro lado, lo que es los médicos. mm. Y Hacienda hace un control fuerte, estamos haciendo un control con relación al tema de los aumentos. Nosotros bajo ninguna circunstancia estamos de acuerdo con aumentos que son iniciativas parlamentarias, ni tampoco en base a prebendas. Nosotros atacamos fuertemente, hay un sistema informático, se llama SINAR, que nosotros controlamos eso en base, si uno quiere ganar más, tiene que hacer un concurso. Esas son las reglas que estamos estableciendo dentro del presupuesto y bueno, básicamente eso fue lo que pasó el año pasado. Algunos recurrieron a la justicia ordinaria, algunos consiguieron, pero estamos afinando más con relación a ese tema. El camino no es aumentar gastos corrientes bajo ninguna circunstancia y eso creo que el ministro de Hacienda fue ya claro y también desde el organismo técnico siempre lo entendimos así.
¿Ustedes tienen en tributación un mapeo, una idea de cuánta gente que está trabajando ahí pasó por un concurso para llegar a ese cargo? Sí. ¿Cuánta gente? ¿Qué Y, porcentaje? y yo creo que el 50% de hoy, lo que estamos hablando de 1044 funcionarios, el 50% pasó por un proceso. Hay que recordar que allá Por un por concurso para postular, para para acceder acceder. al cargo, para Mm, acceder al cargo. Hay que recordar que allá por el año 2004 vino un viceministro en el cual puso a más del 50% en el freezer, como se mm, dice, y hubo un cambio radical en tributación, ¿verdad? Se cambió todo el sistema de fiscalizaciones. Ustedes recuerdan a aquel funcionario con su carpetita que iba a hacer las fiscalizaciones y que se prestaba a la corrupción. Eso cambió totalmente. Hoy no existe eso. Así que aprovechando a la gente, eso ya no existe. No puede ir un funcionario a decir yo vengo a hacer una fiscalización, eso no existe. Eso mm. la ciudadanía tiene que saber. Hoy se cambia, hoy apostamos a la tecnología, utilizamos herramientas en ese sentido, estamos hablando de facturas virtuales ya, facturas electrónicas, estamos hablando de que el 99,9% de las declaraciones juradas se hacen por internet. El sistema Maracatú tuvo un sistema muy fuerte. Realmente hay un gran trabajo realizado en todo este tiempo, estamos hablando de 15 años, ¿verdad? Eso es sin desconocer. Y lo que hicimos nosotros, Santiago, en este nuevo gobierno fue cambiar la filosofía de tributación, en el cual se le perseguía al contribuyente, en el cual ese era el mecanismo para recaudar más. No, hoy nosotros establecimos dos regímenes de simplificación, de regularización para aquellos que tenían problemas con el fisco. Llegamos a un acuerdo con no con los sindicatos, sino que con los contadores, Mm. tanto con el colegio como el consejo de contadores, también con otro grupo de resistencia contable. O sea, tenemos un diálogo bien abierto con ese sector que es realmente el que hace el auxiliar de tributación, que es la recaudación. Ellos son asesores tributarios, ¿verdad? Porque ese diálogo en el gobierno anterior fue muy malo y eso llevó a problemas y hasta acciones de inconstitucionalidad. Nosotros cuando asumimos con el anterior viceministro Fabián Domínguez, cambiamos esa filosofía de administración, distribuimos de forma mucho más equitativa la participación de multas, limitamos el pago, ¿verdad? Antes había funcionarios que ganaban millones solamente haciendo fiscalizaciones para cobrar multas. Mm. Cambiamos esa filosofía y entendimos que este era el camino y seguimos teniendo éxito. Hoy, al 18 de noviembre, nosotros ya recaudamos todo lo que se recaudó en el año 2018. Hoy estamos hablando de 14,2 billones de recaudación. En el 2018 se recaudó 13,7 billones en todo el 2018, ¿verdad? Sin Entonces, tener al contribuyente en sospecha permanente, que era, asimismo, sos culpable hasta que me demuestres que sos inocente. asimismo, hicimos muchas campañas, también la fiscalización, ¿verdad? Hay que ser sincero, hoy tenemos un caso muy emblemático de González Dar, que yo no sé si en otra situación iba a darse así, ¿verdad? Mm. Solicitamos, vos mismo me habías entrevistado en ese momento, ¿verdad? Solicitamos el embargo cuando vimos que había unos movimientos raros. Y tenemos el apoyo del gobierno, realmente nosotros tenemos un buen trabajo y realmente eso se le debe a los funcionarios. Y por eso no entendimos realmente qué es lo que pasó, ¿verdad? Tenemos que hacer una reconciliación otra vez entre todos, porque aquel que recibió el huevo y aquel que tiró, esa relación va a ser muy complicada otra vez reconciliar, ¿verdad? Claro. Entonces Y, tenemos que y hacer un va a fuerte. ser más complicada todavía porque tengo entendido que lo que no se logró destrabar de toda la mesa de negociación que tuvieron para destrabar la huelga fue la cuestión penal. Sí, ese ya está en instancias jurisdiccionales. Nosotros ¿Cuál ya es la acción a la que ustedes recurrieron? ¿Qué le dijeron a la justicia? presentamos una denuncia penal en una fiscalía especializada sobre el tema de este tipo de hechos. Y bueno, ellos van a hacer la investigación y van a determinar la responsabilidad. Nosotros ya hubo una decisión fuerte en ese momento, ¿verdad? Y bueno, en realidad, por suerte, ese viernes se disminuyó totalmente esos hechos. Realmente ellos entendieron que no era el camino, Claro. ¿verdad? Y bueno, por suerte llegamos a un acuerdo, que creo que es un acuerdo, acá no hay, eh, eh, ¿cómo se dice? Alguien que ganó o alguien que perdió, o sea, todos ganamos acá Mm. con un diálogo. Yo soy funcionario de Hacienda hace mucho tiempo, así es que yo me siento en una situación muy difícil, ¿verdad? Porque todos son mis compañeros, pero nosotros tenemos una responsabilidad con, con la ciudadanía, tenemos una responsabilidad en llevar adelante planes de gobierno que sirvan para el Estado,
¿verdad? Hacer que el recaudo de tributos sea más fácil, sea más sencillo y que sobre todo sea más justo, ¿verdad? Porque ahora con la reforma vamos a conseguir la equidad y la justicia tributaria, algo que estaba todavía un poco... Nosotros dependemos de un impuesto que el IVA, que es un impuesto indirecto, un impuesto regresivo, el más del 60%. Hoy con fortalecer los impuestos directos vamos a conseguir que aquellos que tienen un poco más aporten más. Estamos hablando de socios, dueños y accionistas de empresas, el sector agrícola y pecuario, el sector agroexportador, que van a aportar un poco más, ¿verdad? Esa es la apuesta que hicimos. No es bajo ninguna circunstancia impuestazo. Entonces, bueno, yo estoy muy contento de que hayamos llegado a un acuerdo, ¿verdad? Fueron momentos muy duros. Yo tuve que volver adelantado un viaje que hice al extranjero por una reunión a nivel internacional sobre evasión y elusión, donde estuvimos 158 países y estuvimos en una reunión muy importante. Entonces, tuve que adelantar el viaje para poder venir a tratar de dialogar y solucionar esta situación. Antes de cerrar este bloque, en algún momento tuvimos una conversación que me pareció sumamente didáctica, sobre todo para el contribuyente. Generalmente uno, cuando contrata a un contador, le da la llave de todo lo que tenga que ver con su contabilidad a ese profesional, Sí. ¿verdad? Y el contador te dice, esto es lo que tenés que pagarme ahora. Hay mucha gente súper confianzuda. Uno da ese dinero y no tiene idea después si se pagó al fisco, si no se pagó al fisco, cuánto se pagó, cuánto se dejó de pagar. Y cuando en el sistema Marangatú uno mira desde la Secretaría de Estado de Tributación, creo que no tiene la capacidad, si se dio con la llave del usuario, la capacidad de decir, esta maniobra imprudente, por llamarle de alguna manera, no es una maniobra de declaración falsa o lo que fuera del contribuyente, sino que es del contador. Pero si utilizaran llaves diferentes para el mismo proceso, sí es posible determinar si quien le está mintiendo al fisco es el contribuyente o es el contador. Totalmente. ¿Cómo funciona eso, viceministro? Santiago González, vos sos contribuyente, entonces vos tenés tu clave de acceso. ¿Qué es lo que tenés que hacer para no tenés que darle tu clave de acceso al contador, porque el contador, tributación va a asumir que vos hiciste la transacción o toda la operación de presentación de declaraciones juradas? ¿Qué es lo que corresponde en ese caso? Que vos le hagas una solicitud de tercero autorizado a la Subsecretaría de Tributación y la Subsecretaría de Tributación le da una contraseña a ese contador en nombre y representación de Santiago González. ¿Ok? Pero vos tenés una atribución más, Santiago. Vos podés dar dentro de los menús, vos podés decir, bueno, yo quiero que solamente presente declaración jurada de este impuesto. El resto vos podés manejarlo internamente, o sea, vos administrás eso. O sea, hoy la herramienta tecnológica nosotros apostamos es a que sea todo más sencillo. Evitamos que en el menor porcentaje posible vaya a la oficina, que todo lo haga por internet. Esa es la idea. Pero así nosotros trazamos, sabemos qué es lo que el contador hizo con tu clave de acceso de tercero autorizado. Pero sabemos que vos le diste a X persona, a X contador, y ese contador tiene la responsabilidad de hacer la declaración. El problema está en la laguna de la responsabilidad. ¿Qué es lo que sucede hoy? No hay una colegiatura, no es como el abogado, el contador. Entonces hay una laguna que tenemos que ver, estamos trabajando con el Colegio de Contadores para matriculación y que nosotros le otorguemos y sepamos, bueno, en caso que hay que sancionarle al contador por una mala praxis, por llamar de una manera, lo vamos a sancionar, ¿verdad? A ver, la primera forma que me surge nomás como idea es, primero que la Secretaría de Tributación tenga la nómina de aquellos contadores que están autorizados como para poder operar, con sanciones para aquellos contadores que cometan algún tipo de irregularidad en el proceso en la buena fe del contribuyente, que a veces no maneja pero ni el 10% de todo lo que tiene que hacer un contador, y uno se pone a mirar después y dice, es relativamente fácil hacer ciertas declaraciones, pero mejor lo hago con un profesional por una cuestión de seguridad, para no fallar, y al final uno termina embromado. Lo segundo, que necesariamente, por una cuestión de ley y por una cuestión de obligatoriedad, la llave del contador para esas operaciones sea diferente a la llave del contribuyente. Así mismo es hoy día. O sea, hoy es una obligación que sean llaves diferentes. Totalmente.
Nosotros le instamos a todos los contribuyentes a que le otorgue una clave de acceso de tercero autorizado a su contador y que no le dé su propia contraseña. Eso siempre le instamos, inclusive en las charlas que hacemos cuando uno se registra, le informamos eso a los contribuyentes. Lo que pasa es que se hace lo que es más fácil, ¿no? Te voy a dar nomás yo o si no el contador mi le clave. dice, dame nomás tu contraseña, le dice. Y ese es un problema, realmente tuvimos muchísimas denuncias de ese caso, jugadores de fútbol, eh, más de 100 menonitas estafados en la zona de Coronel Oviedo y de un solo contador, en este caso una contadora, estamos viendo para hacer la denuncia penal también en ese caso. Y así tuvimos muchos casos, ¿verdad? Hay gente que viene y se entera. Lo que vamos a hacer, estamos ya haciendo con el director de tecnología, estamos viendo la posibilidad de que haya un reporte de pagos. Entonces te envía tu correo electrónico y Santiago González pagó X cantidad este mes. Entonces coincide. El contador le dice, ¿tenés que darme tanto para pagar? Bueno, entonces le va a llegar un correo y le va a decir, usted pagó esta cantidad. Entonces ahí la administración tributaria le informa al contribuyente cuánto, o si no al celular, ¿verdad? Como Estamos viendo existe la también, banca móvil que te reporta al momento así hasta lo que mismo, extrajeron de un cajero automático. así mismo, estamos explorando ese desarrollo tecnológico para en poco tiempo más implementarlo, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos muchos frentes. El tema de la factura electrónica, tenemos el tema de la ley tributaria, tenemos el tema de las fiscalizaciones y bueno, y básicamente eso. Nosotros por lo menos, todo el equipo directivo, ¿verdad? Que es un equipo de primera, está muy contento, o sea, estamos muy contentos con el resultado que estamos teniendo. Fue una situación un poco complicada, por suerte ya salimos airosos, pero tenemos muchos desafíos todavía con el tema de la reforma. Hay un cambio después de 28 años, imagínate, Santi, después de 28 años hacer un cambio de los 3 primeros libros de la ley 125, en realidad es un cambio muy importante. Hay gente que todavía no dimensiona lo que es esto y lo discutimos mucho en el Congreso. A mí me tocó estar trabajando directamente cuando era director con diputados y con senadores, explicando el alcance de esta ley y realmente fue muy reconocido. En el mes pasado estuve reunido con más de 58 administraciones tributarias del mundo y alabaron mucho, hice una presentación y alabaron mucho nuestro nuevo sistema tributario, en el cual tenemos regímenes más sencillos, el simple y resimple, para aquellos que hoy están en la economía subterránea, en la economía informal. Esos van a tener posibilidad de pagar mucho más fácil el impuesto y van a entrar dentro del flujo formal. Tener un pago simbólico, pero Claro, estar exactamente, formalizados. exactamente. Aquellos que tienen facturaciones que no superan 80 millones de guaraníes en el año, los micro. Y aquellos que tienen un poco más, van a aportar un poco más a lo que estuve mencionando, ¿verdad? En el cual también juntamos los 3 impuestos: impuesto a la renta de actividades comerciales, industriales y de servicios, impuesto a la renta de actividades agropecuarias e impuesto a la renta del pequeño contribuyente en uno solo, que es el impuesto a la renta empresarial, el IRE. Vamos a fortalecer los impuestos directos. Entonces eso va a significar un mayor aporte, un mayor sacrificio, como dijimos, ¿verdad? Para un sector que hoy nosotros creemos que pueden seguir aportando un poco más y que van a seguir siendo competitivos. Paraguay es un país donde tiene pocos y tiene bajos impuestos y eso tenemos que aprovechar como país. Viceministro, gracias por acompañarnos. Gracias, Santiago. Muy Un amable. saludo a toda la teleaudiencia.